Es curioso, pero hay una parte de las canteras que nadie ve nunca. Cuando el sol se pone y el personal se marcha, cuando cierran las puertas y el lugar se queda tranquilo y en silencio. Las canteras nos revelan sus secretos a aquellos que saben dónde mirar. Bienvenido a la vida secreta de las canteras. Hay muchas formas de conseguir que el trabajo realizado en una cantera sea más sostenible, pero la mayoría de ellas implican una reducción de las emisiones de CO2, y con la maquinaria de hoy en día, la mejor manera que hay para emitir menos CO2 es utilizar menos combustible. En todo el mundo se está investigando la manera de reducir las emisiones de carbono para mitigar el impacto del cambio climático, y las canteras no iban a ser menos. La mayoría de las canteras occidentales cuentan con unos ambiciosos objetivos de reducción de CO2, especialmente en lo que respecta al cemento, por lo que la drástica disminución de sus niveles de CO2 se ha convertido en su máxima prioridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Puede que resulte obvio, pero podríamos empezar simplemente consumiendo menos combustible. Según los expertos, hasta el 95% de las emisiones de carbono totales que genera durante toda su vida útil una máquina pesada equipada con un motor diésel proceden del consumo de combustible. Así pues, antes de nada, debemos minimizar dicho consumo como podamos. Lo bueno es que existen maneras de reducir las emisiones en todas las fases del proceso de explotación de una cantera, y muchos de estos cambios tendrán como magníficos efectos colaterales la reducción de costes y el aumento de la producción. Si observamos el consumo de combustible por fases, sabemos que la mitad de las emisiones proceden del acarreo, y el resto se divide entre la retirada y la extracción del material de sobrecarga y el almacén. Veamos cada una de estas fases. Podemos empezar asegurándonos de que el material de sobrecarga se retire capa a capa, trabajando desde el mantillo hacia abajo solo con excavadoras. Esto ayuda a minimizar la resistencia, reduciendo tanto el tiempo como la intensidad del consumo de combustible. A continuación, podemos asegurarnos de que nuestras máquinas utilicen el combustible del modo más eficiente posible, simplemente situando la máquina de carga en una posición elevada sobre un banco de material de sobrecarga con un giro de no más de 45 grados, puede ahorrarse casi la mitad de combustible. A lo largo de un año, en el que se mueve 500.000 de toneladas de material, la reducción del consumo de combustible y de las horas de funcionamiento de las máquinas puede ser abismal. La extracción comienza casi siempre con una explosión. La voladura es sin duda la forma más eficiente de extraer piedra del suelo, pero requiere un equilibrio. Si utilizamos demasiados explosivos, corremos el riesgo de destruir la propia roca que nos interesa, y si la explosión es demasiado débil, quedarán rocas enormes sin romper que serán complicadas de cargar, más difíciles aún de acarrear e imposibles de triturar sin romperlas antes un poco más, para lo cual se requerirá más y más combustible. Una vez que la roca está lista para cargarse, tenemos otra importante decisión. ¿Qué máquina utilizamos? ¿Una pala de ruedas o una excavadora? Se trata de equipos muy diferentes. Cuando el entorno y el clima son favorables, una pala de ruedas es la mejor opción para mover el material. Pero en un terreno accidentado o en un espacio reducido, la pala de ruedas no puede competir con la excavadora. Gracias a su agilidad, estabilidad y largo cuello, la excavadora puede trabajar sin problemas en entornos adversos e inestables, y con unas bandas de rodamiento similares a las de un tanque y un radio de movimiento de 360 grados, puede situarse en cualquier lugar y llegar a cualquier punto. Si elegimos la máquina adecuada para cada lugar, nuestra operación de extracción alcanzará la máxima eficiencia, ya que se consumirá menos combustible y se emitirá menos CO2 siempre que sea posible. Según lo aprendido sobre la retirada del material de sobrecarga, sabemos que el radio de giro de la excavadora ha de ser corto y que siempre hay que cargar desde una posición elevada. Las excavadoras deberán cargar desde la parte inferior de la pila, donde la gravedad hace que las rocas se junten formando una capa plana sobre el suelo, siendo más fácil penetrar en esta zona.
Al excavar aquí, en lugar de en el rompecabezas de rocas de la parte central de la pila, se reducen los tiempos de carga, mejoran los factores de llenado y disminuye el consumo de combustible. Pero cuando se opta por una pala de ruedas, el truco está en saber exactamente dónde parar. La distancia perfecta de la pared rocosa al camión, empleando el mínimo tiempo y consumiendo el mínimo combustible, se alcanza con 1,5 revoluciones de neumáticos. Las palas de ruedas les dan a los operadores la herramienta perfecta para mantener limpia el área de carga, pero después de unas horas de trabajo, esto se convierte en un reto. Disponer de las herramientas de ataque adecuadas puede marcar sin duda una gran diferencia en cuanto a la eficiencia y consumo de combustible. Las herramientas de ataque tienen múltiples formas y tamaños. Al igual que sucede con los dientes, los bordes afilados ayudan a cortar superficies duras, mientras que las zonas planas ayudan a triturar y romper el material. El desgaste también es importante. Si alguna vez ha intentado cortar un trozo de mantequilla fría con un cuchillo desafilado, conoce la sensación que tendrá un operador al utilizar una herramienta de ataque demasiado desgastada. Se requiere un esfuerzo mucho mayor para romper la piedra, lo cual desperdicia combustible y puede hacer trabajar en exceso al motor, la transmisión y el sistema hidráulico. Algunas herramientas de ataque modernas son autoafilables y mucho más fáciles de ajustar y cambiar que los modelos antiguos, por lo que dotar a la parte frontal de las palas de una eficiencia de bajo consumo de combustible resulta ahora más sencillo que nunca. Finalmente, los sistemas de gestión de carga útil pueden ayudar a los operadores a evitar el doble peligro que supone cargar un camión de forma insuficiente o en exceso, lo que da lugar a un aumento de los viajes a la trituradora o a un mayor consumo de combustible por viaje respectivamente. De todas las fases de la explotación de una cantera, el proceso de acarreo suele ser el que más combustible consume. En parte, esto resulta inevitable. Los camiones grandes que transportan piedra pesada necesitan mucho más combustible. No obstante, siempre hay formas de reducir el consumo. Un acarreo eficiente requiere reducir al mínimo la resistencia a la rodadura, el grado de resistencia que ofrece el suelo a los neumáticos de la máquina que circula sobre él. Cualquiera que se haya montado en una bicicleta con las ruedas desinfladas sabe exactamente qué se nota cuando hay resistencia a la rodadura y lo increíblemente difícil que puede resultar mover cargas incluso ligeras en estas condiciones. La clave para reducir al mínimo la resistencia a la rodadura es contar con unas pistas de acarreo bien diseñadas y cuidadas. Deberán hacerse lo suficientemente altas para que el agua se elimine, lo suficientemente llanas para que ninguna pendiente supere el 12%, y lo suficientemente anchas para que incluso las máquinas más grandes puedan adelantarse unas a otras con seguridad. Una vez que se haya creado la pista de acarreo, cada uno de sus tramos deberán mantenerse limpios, despejados y lo más llanos posible. Las motoniveladoras podrán alisar la superficie y las palas de ruedas podrán retirar escombros y arreglar baches, y los camiones cisterna podrán quitar el polvo. Las superficies lisas, secas y llanas no solo ayudan a los camiones a consumir mucho menos combustible, sino que también minimizan la tensión y presión que sufren sus neumáticos, lo cual aumenta considerablemente su vida útil. Aunque las pistas de acarreo sean perfectas, los operadores de los camiones desempeñan un papel fundamental en el ahorro de combustible. Si utilizan el modo de potencia correcto, circulan a la velocidad adecuada, adaptan las marchas a la inclinación del terreno y utilizan los sistemas de frenado apropiados en los lugares oportunos, podrán reducir al mínimo el consumo de combustible. Por la propia naturaleza de las canteras, cierto funcionamiento en vacío resulta inevitable. Un camión en el momento de la carga o la descarga deberá mantener el motor encendido y se recomienda dejar funcionando los motores en vacío durante varios minutos después de encenderlos y antes de apagarlos. Pero un funcionamiento en vacío excesivo consume combustible de forma innecesaria. Si no se cumplen los tiempos establecidos o no se combinan bien las máquinas, los camiones pueden quedarse funcionando en vacío junto a la pared rocosa, junto a la trituradora o, si la pista de acarreo es demasiado estrecha, incluso en la carretera que conecta ambos lugares. El simple hecho de apagar los motores que están funcionando en vacío o encender los sistemas de apagado automático del motor es sin duda la forma más sencilla de evitar el desperdicio de combustible. En el depósito,
la economía del combustible empieza y acaba con la organización. Normalmente, lo que más se vende deberá estar más a mano y lo menos demandado deberá guardarse más lejos. Los almacenes también se pueden organizar por proyectos concretos. Una zona podría reservarse para el material que se utilizará en la nueva autopista del norte, otra para el nuevo hospital, etc. Tal organización requiere mucho espacio, pero los clientes tendrían su propio mini almacén. En principio, el material almacenado solo deberá moverse una vez de la pila al camión. Aunque cada almacén se organiza de forma diferente, hay una serie de reglas básicas que siempre deberán seguirse. La primera de ellas consiste en ubicar las pilas lo más cerca posible de la planta y mantener las superficies lo más limpias y llanas posible. Cada metro adicional que una pala deba recorrer y cada grado de inclinación del terreno innecesario que deba atravesar aumentarán la duración del recorrido y el consumo de combustible sin necesidad. En un año, un mismo operador que condujera la misma máquina pasaría al volante 260 horas más y consumiría casi un 35% más de combustible para obtener el mismo nivel de producción. Nada desperdicia más combustible que el funcionamiento en vacío de las máquinas y el trabajo innecesario. Cuando no se dispone de suficientes palas, son los camiones de los clientes los que se ven obligados a funcionar en vacío, mientras se consume su combustible y su paciencia. En cambio, si hay demasiadas palas, es nuestro combustible el que se desperdicia, ya que aumenta el funcionamiento en vacío y la probabilidad de que se produzcan atascos de tráfico en el almacén. Cargar el camión de un cliente no es nada fácil. Si se carga demasiado poco, ambas partes malgastamos tiempo y combustible. Pero si se carga demasiado, los clientes deberán ocuparse ellos mismos de retirar el exceso de material, una ardua tarea que les hará perder tiempo. Y casi siempre, la única forma de solucionar el problema de un camión mal cargado es vaciarlo entero y volver a empezar, duplicándose así el trabajo realizado y el consumo de combustible. Sorprendentemente, muchos avances en sostenibilidad no tienen lugar en la cantera, sino aquí, en el taller. El mantenimiento es una cuestión de equilibrio. Si cambiamos los filtros de aceites con demasiada frecuencia, generamos más residuos y emisiones. Si los cambiamos demasiado poco, podemos dañar la máquina. Pero ahora, con los últimos avances en el diseño de filtros y la formulación de aceites, se pueden duplicar los intervalos de mantenimiento, reduciendo la mitad nuestros residuos. Cuando las piezas se rompen, pueden sustituirse por componentes de máquinas que ya no se utilizan para la producción o por piezas refabricadas que se han reparado y readaptado. Esto podrá reducir verdaderamente la huella de CO2 de un componente, junto con muchas otras medidas de sostenibilidad. El mantenimiento de los neumáticos resulta esencial para reducir al mínimo la resistencia de la rodadura de los camiones, ya que la más mínima pérdida de presión podría reducir drásticamente su rendimiento y aumentar considerablemente su consumo de combustible. Cuando baja la presión de un neumático, aumenta la resistencia al calor y a la rodadura, lo que nos obliga a consumir más y más combustible para seguir circulando. Utilizar unos neumáticos desinflados también reduce considerablemente su vida útil, lo cual añade un segundo coste de carbono innecesario. Finalmente, están los propios motores. Cada vez se fabrican más motores modernos que funcionan solo con electricidad o que aprovechan la energía de combustibles renovables o bajos en carbono. Estos avances del taller, una vez aplicados a una operación, pueden ayudar a reducir considerablemente las emisiones de CO2. Pero ¿cómo podemos medirlo? La mayoría de las canteras y casi todas las máquinas modernas utilizan sistemas de gestión de la carga útil que permiten a los operadores ver el peso de la carga útil en tiempo real para cargar siempre la cantidad perfecta. Al controlar el rendimiento, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de toda la flota, los sistemas de control de la producción y de la flota pueden ofrecer una imagen cuantificable y constantemente actualizada de las emisiones de una cantera, lo que permite aumentar la productividad, la eficiencia del combustible y la sostenibilidad.
Al controlar el tiempo que se tarda en llenar cada camión en tiempo real, un jefe de obra podrá detectar inmediatamente cualquier ineficiencia que se produzca y averiguar su origen, ya sea por una voladura inadecuada, una técnica del operador incorrecta o una herramienta de ataque desgastada. De hecho, al utilizar tales sistemas de control en todas las operaciones y al implementar todas las innovaciones y trucos que hemos visto, durante la última década se han conseguido reducir considerablemente las emisiones de CO2 de muchas de las operaciones realizadas en las canteras, un avance del que hay que estar muy orgullosos. Así que aquí estamos. Hemos aprendido cómo reducir las emisiones de CO2 en todas las fases de explotación de una cantera, eligiendo las máquinas adecuadas, los equipos apropiados y las técnicas correctas. Más importante aún, hemos aprendido que la sostenibilidad y la rentabilidad van de la mano. Y a medida que la piedra se abre camino en el mundo para convertirse en una casa, un hospital o una autovía, nos damos cuenta de que el secreto de la sostenibilidad consiste en preguntarnos siempre si podemos hacer más, porque al hacerlo, todos ganamos.